Buenas, voy a hacer una breve analogía, ¿no? De qué significa, digamos, lo que he estado reflexionando hoy, que me llama mucho la atención, el nivel de desencanto que tiene la sociedad actual con las cosas cristianas que tenía, sobre todo el chileno, la mayoría de los chilenos cuando yo era niño. Y leía un pasaje bíblico acerca del llamamiento de Mateo, ¿no? ¿Quién era Mateo? Mateo era Mateo era una persona de los judíos, ¿no? Del tiempo del Señor Jesús, ¿no? Y la característica que tenía Mateo es que era una persona que se dedicaba a trabajar como publicano. Los publicanos es lo que se llama ahora en Chile, por ejemplo, los trabajadores fiscales que trabajan en el sector público, que en su época eran muy mal vistos también. También, porque hoy también son muy mal vistos en Chile. Parece que esta es un karma, es como una cosa misteriosa que persigue a los trabajadores públicos, ¿no? Es como un estigma. Y en ese tiempo no era distinto tampoco. Entonces Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos en Cafarnaum. En Cafarnaum. Y ocurre que él estaba haciendo su trabajo en un minuto específico del relato. eh, Pasa el Señor y le dice, sigue. Y esa aura misteriosa que ocurre en las cosas que no son físicas, sino que son espirituales, esa como intención, como un aura del Señor cuando le dice a las personas siguen. Cuando las personas le digan, cuando el Señor le diga, o te diga a ti, o te diga sígueme, no le desoigas. Decía allí Ávila, qué terrible es darle la espalda al Señor, qué terrible. Yo a mis 54 años, yo lo he comprobado, porque mi forma de vivir la vida, puedo decir que en algún minuto yo le he dado la espalda al Señor también. Y las consecuencias no se dejan esperar por mucho tiempo. Al darle la espalda al Señor pueden pasar algunas semanas, un par de días, años incluso. Pero va a llegar un minuto en que las cosas no van a ir bien. No voy a hablar de influencias demoníacas que te atacan, ¿no? En que se acaba la misericordia, porque eso no es cierto. La misericordia siempre está. La misericordia de Dios, por supuesto. Entonces el Señor llama a Mateo. Mateo era una persona muy culta, muy hábil con los números, muy inteligente además, hablaba varios idiomas, hablaba el latín de los romanos, hablaba el griego, hablaba el hebreo, el arameo en ese tiempo. Eh, y se le consideraba una persona, todos sabían que era muy inteligente. Por eso que hoy en día en nuestra sociedad chilena, cuando en un aula de enseñanza media, enseñanza básica, universidad también, cuando hay una persona que es muy inteligente, que le va muy bien con facilidad, a esa persona le dicen Mateo, o no, si este gallo es Mateo, dicen. Y claro, Mateo yo le llamo biblicismo. ¿Qué es un biblicismo? Cuando ha salido de los relatos bíblicos y se ha transformado como parte de la cotidianidad y de la actual de una sociedad en Chile, ¿ya? Biblicismo, así como llamamos anglicismo a las palabras inglesas que se hacen parte de nuestro idioma español. Por ejemplo, WhatsApp, ahí tiene un anglicismo. También hay galicismo, cuando hacemos que palabras francesas
se transformen en palabras de uso cotidiano en el español. Punto aparte, entre paréntesis, los idiomas evolucionan. Nunca un idioma es perfecto. Cuando a nosotros nos dicen ustedes hablan mal el español, no hablamos mal el español, hablamos distinto. Si el español no evolucionara, no tuviera movimiento, estaríamos hablando latín o fenicio bueno, la cosa es que Jesús llama a Mateo, una persona muy inteligente, ¿no? Y Mateo lo sigue, pero él era también consciente de porque como era una persona muy inteligente, era consciente de su propia realidad. A raíz de su inteligencia, él sabía que tenía cosas que se contraponían contra las enseñanzas de Jesús, como nos pasa a muchos de nosotros, que sabemos que tenemos cosas que son como contrapuestas, que no se llevan con lo que el Señor le pide a sus seguidores, ¿no? Dicen que la ignorancia es la madre de la imprudencia. Mientras más ignorantes uno, tiene más posibilidades de cometer errores, de cometer desatinos, de ser desubicado, como le llamamos en el idioma chileno, ¿no? Y Mateo sabía esta condición. Aún así, el llamado que le hace el Señor es tan potente que no se pudo negar y lo siguió. Y se transformó en uno de los 12 discípulos del Señor. A la postre, entre los años 50 y 60, algunos dicen que posterior a eso, Mateo escribe el Evangelio. Evangelio significa buena noticia, y Mateo escribió uno de los 3 evangelios sinópticos. Los evangelios son 4. Se llaman sinópticos porque se complementan con los otros 3, que es Lucas y Marcos. Recuerden que son 4. Juan, el Evangelio según San Juan, no es un Evangelio sinóptico porque lo escribió Juan en otras circunstancias. Entonces sinóptico significa que se complementan. Uno lee algo de Mateo y tiene que complementarlo con lo que dice Marco, con lo que dice Lucas. Y ocurre que Mateo escribió uno de los evangelios y siguió al Señor. Eran muy mal vistos en ese tiempo, los consideraban pecadores, imperdonables. Curiosamente siempre el Señor andaba con gente así, ¿se han dado cuenta? Con gente de mal vivir, entre comillas, con gente que no tenía una estirpe, digamos, de decencia para esa época. Hablemos de María Magdalena, hablemos de Judas, hablemos del propio Pedro, que los propios apóstoles eran personas muy de pueblo, eran personas que eran pescadores, algunos andaban no muy aseados. Sin embargo, él los llama y lo grande que fueron en la historia, ¿no? En la historia. Algunos que no están muy de acuerdo con la religión cristiana, ¿no? Dicen que si no hubiese sido por el Imperio Romano, el conocimiento del cristianismo no hubiese llegado a lo que es hoy día. Si no hubiese sido por eso también no hubiésemos, si hubiese sido así, hubiésemos heredado también todas las malas costumbres del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, ese es un punto aparte. Los antagonistas del cristianismo usan ese argumento para desprestigiar. Lo mismo. Entonces, Mateo fue uno de los primeros discípulos que comenzó a seguir al Señor. Y en este seguimiento se encuentra una vez en un lugar el Señor Jesús con mucha gente, y dentro de ese grupo que estaba con él estaba Mateo. Y los fariseos, ustedes saben que son los fariseos, que eran los eruditos de ese tiempo,
que eran los que se creían con la moral más alta, ¿no es cierto?, para juzgar a todo el resto. ¿No le ha pasado, no le suena parecido eso a usted hoy en día? De que la moral, tengo una moral alta. ¿Qué moral? Nada, nada. Nadie tiene una moral superior a otro. Hay gente mala, sí, que eso es distinto. Gente mala y corrupta. Eso es otro cuento. Entonces los fariseos le dicen a los discípulos, a los otros discípulos del Señor, le dicen, oye, ¿por qué andan, tu maestro, le dice, andan con este tipo de gente, pecadores, publicanos, trabajadores fiscales, que le recaudan impuestos a la gente de judía, a la gente hebrea, para mandársela al emperador romano, con los impuestos? Y el Señor les habla, le responde con la misma palabra. Una persona sana no necesita de médico. Yo no he venido a hablarle a los justos el Evangelio, he venido a hablarle a los que necesitan, a los pecadores, le dicen. Y les saca una cita bíblica del profeta Oseas, que está en el capítulo 6 de Oseas en el Antiguo Testamento, y en el cual se relata que ya Dios no quiere más holocaustos, ¿no? Dice más precisamente, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces el Señor les repite con lo mismo, ¿no? Les dice en el relato, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento, eso es lo que les dice Jesús a los fariseos. Yo en una oportunidad entendí que el justo vivirá por fe, y por cuanto todos somos pecadores de una u otra forma. ¿Por qué somos pecadores? Alguien me puede decir, no, pues si yo no le hago mal a nadie. Sí, perfecto, desde ese punto de vista no eres pecador, pero sabes que la esencia misma del pecado es darle la espalda a Dios, dejarlo por allá en el templo, adentro del templo, que se quede allá, que no se meta conmigo. Cuando la infinitez profunda de Dios es estar en todos lados. Él es omnipresente. Está aquí, está en Saturno, está en las otras galaxias, está en Andrómeda, está en la Luna, está en todas partes. Él es Dios. Nuestra mente tan minúscula no lo puede entender, y no lo vamos a entender nunca hasta que muramos o que el Señor venga, y ahí recién vamos a comprender la profundidad de eso, que es omnipresente, omnipotente, todo lo puede, pero entre esa total potestad que Él tiene de hacer cosas, puso en el corazón del hombre la voluntad de ser libre, de elegir. No hubiese sido un Dios verdadero si hubiese dicho, ustedes son unos robots y se hace lo que yo quiero, y todos los robots hacen lo que Él dice. No hubiese sido Dios, no hubiese sido divino, ¿no? Omnipresente, omnipotente y omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, no te podrás esconder nada. A mí me da mucho pavor, porque se habla del día del juicio y uno se imagina, no sé qué se imagina uno. Muchas personas imaginan el juicio, no sé, como la jugarreta, como la ronda de San Miguel, ¿no? O estar jugando al tombo, están todos ahí, ¿no? El juicio de Dios va a ser una cosa inexplicable.
Pero sí se sabe que en el juicio de Dios todas las cosas van a ser reveladas. Su omnisciencia va a abrir el libro de la vida y se va a saber todo lo que hicimos, todo. Por algo dice que ese día va a ser el crujir, el llorar y crujir de dientes, dice. Porque va a ser tal la vergüenza de estar expuesto ante la santidad total de Dios, que va a ser un lloro y un crujir de dientes. Poder mirar, tener un cassette aquí en la mente, echarlo hacia atrás y empezar a ver todo lo que hice, lo bueno y las cosas muy malas también que hice. Todo eso se va a ver. En los últimos tiempos ya nadie cree en estas cosas, ¿no? El mismo Señor se lo reveló a sus discípulos cuando ellos les preguntaron ¿qué señal habrá del fin del mundo y de tu venida? Y les dice una cosa muy profunda que no se me ha olvidado nunca más. Y les dice, en los últimos tiempos, las señales de los últimos tiempos que el Señor le revela a sus discípulos, entre otras cosas, dice una muy importante: por haberse multiplicado la maldad en esos tiempos del fin, el amor de muchos se enfriará. No se refiere al amor filial, ese de andar abrazado con la mamá, con los hijos, con la polola, con el esposo, con la esposa. No se refiere a ese amor. Se refiere al amor verdadero, al amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor verdadero. El amor verdadero es ese amor que se antepone a la muerte. Amor, mortem, pero que viene del latín. Todo lo que se antepone al amor, a la muerte. Eso es el amor. Y en el Apocalipsis se describe en una de las cartas que el ángel le ordena a San Juan que mande a las 7 iglesias. Y en una de las iglesias le dice: sé que eres una persona recta, correcta, que has seguido mis mandamientos, que haces todos mis mandatos, todo, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, les dice. ¿Qué significa tu primer amor? Significa, yo he conocido gente que cuando se ha convertido recién al cristianismo son muy entusiastas y trabajadores en este asunto, y siguen y son capaces de dar la vida por la fe. Pero pasa el tiempo, ya como que ya sí soy cristiano, pero ya entra como ese sopor. Hay un himno muy antiguo que se cantaba en la iglesia metodista, muy lindo el himno, un himno que dice: levántate, iglesia, sacude el sopor, la flojera, el desgano. Eso es lo que le dice el ángel que le escriba Juan a la iglesia, a una de las iglesias, no recuerdo cuál, creo que era la Odisea. Y le dice: pero algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ese entusiasmo, esas ganas de creer, esas ganas de tener fe. Y curiosamente el Señor relata este desgano como una de las señales del fin antes de su venida. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La fe, el entusiasmo, las ganas de creer, las ganas de confiar. El amor de muchos se enfriará. Véalo usted nomás. Iglesias cerradas, que no va nadie. Iglesias vacías. Da pena, claro, da pena. Sin embargo, la piedra fundamental de la fe no son las iglesias, ni el templo, ni la piedra fundamental de la fe es Jesucristo. Eso es lo que uno tiene que procurar no perder, la fe en Él. Y eso le habla el Señor a los fariseos respecto de por qué Él había llamado a Mateo, que era una persona de un prestigio como trabajador fiscal, digamos.
de esa época, un publicano. Era una persona muy inteligente, ya les decía yo que en las escuelas las personas muy inteligentes les dicen Mateo. Sabrán de qué se trata, sabrán que cuando uno le dice a una persona inteligente Mateo es porque viene de allá, de ese relato bíblico. No lo saben, aquí se los cuento. Mateo, una persona que se consideraba indigna de seguirlo a él. Y cuando al Señor le dijeron que por qué tienen que haberle dicho así, en idioma coloquial chileno actual, tienen que haberle dicho, ¿y cómo andáis con ese gallo? Ese gallo va a la iglesia, ese gallo te sigue, ese gallo es cristiano. Y él, con la respuesta del profeta Oseas, dice, misericordia quiero, no juicio. Porque no he venido a rescatar a los que están en la luz, he venido a rescatar a los que están en la oscuridad, en la noche. A eso vino el Señor. Y no te corresponde a ti juzgar a nadie. Escuché en una oportunidad un relato de una persona que su familia era muy cristiana, pero que esta persona mucho tiempo que no iba ni a la iglesia ni nada de eso. Y todos decían, esta niñita que no va a la iglesia, que está aquí, que está ya está descargada y todo. Y conversando con ella le dije yo, tú no participas en ninguna iglesia, no vas, no, me dijo yo, y me dijo una cosa muy cierta. La relación es personal con Dios. Nada más cierto que eso, la relación es personal con Dios. Uno sabrá la piedra en el zapato que uno tiene, nadie puede saber eso. Y dependiendo de esa conciencia, de esa necesidad de Dios que nosotros tenemos, es que tenemos que ser capaces de agachar el moño, como decían las abuelas de antes, de rendirse ante la magnificencia de Dios, la majestuosidad de Dios, no como un caballero de barba que está por allá sentado, no, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia del universo. Eso es Dios. Ante esa majestuosidad, rendirse y decir, bueno, aquí estoy. Yo no niego tu existencia, siempre profeso que creo, y desde ese punto de vista, que tu misericordia no me abandone. Eso. Que la misericordia de Dios no me abandone, ni a mí ni a ti, pero no le den la espalda.